Buenas tardes a todos. Nos encontramos esta tarde en la Quejilá de Beit Shalom, Casa de Paz, acá en la ciudad de Plouffe, a un lado de Austin, Texas. Recibimos la invitación de nuestros hermanos de esta Quejilá para venir y compartir algo con ellos. Un saludo a Tikkun Hanefesh, un saludo a Kol Mashiach, también un saludo a los hermanos de Dallas en la Quejilá de Am Segulá. Bienvenidos a todos aquellos que vean este video, que sea de bendición para ustedes. Vamos a hacer un pequeño comentario acerca de la Parashá Shoftim. Parashá Shoftim, jueces, pues nos habla de diferentes y de variados temas, pero sobre todo nos habla mucho sobre lo que es la cuestión de los, vamos a decir una palabra, de regular la actividad, ¿sí? de los jueces, de los policías, del rey, de los levitas, de los sacerdotes, de los profetas, todo eso. Entonces vamos a hacer un comentario acerca del capítulo 18 en el verso 15 al 22. Capítulo 18, verso 15 al 22 dice: Adonai tu Elohei te levantará un profeta como yo de en medio de ti y de entre tus hermanos. A él escucharán. Según lo que pediste ante Adonai tu Elohei en Joreb el día de la asamblea, cuando dijiste: no escucharé más la voz de Adonai ni Elohei, ni veré más este gran fuego para no morir. Adonai me dijo: está bien todo lo que han dicho. Les levantaré un profeta de en medio de sus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les hablará como tú todo lo que yo le mande. Y acontecerá que a cualquiera que no escuche mis palabras, que él hable en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. No obstante, el profeta que se atreva a hablar en mi nombre alguna palabra que yo no le haya ordenado hablar, o que hable en el nombre de otros dioses, a ese profeta se le dará muerte. Pero si dices en tu corazón: ¿cómo podré saber la palabra que Adonai no ha hablado? Cuando un profeta hable en el nombre de Adonai y esa palabra no suceda ni se cumpla, tal palabra no la ha hablado Adonai. El profeta la ha hablado con presunción. No temas de él. Y aquí surge una pregunta. ¿Qué es la profecía? ¿Sí? ¿Quién es un profeta? Actualmente en muchas iglesias, incluso en congregaciones mesiánicas y congregaciones que se dedican al estudio de las raíces hebreas, se levantan profetas, ¿sí? Y es mucha presunción decir que se levantan profetas, ¿sí? Es mejor decir se levantan pseudo profetas, ¿sí? A mí me tocó en Monterrey, en mi trabajo, en una ocasión llegó una persona ahí conmigo y dijo: tengo una cita con el señor alcalde, necesito pasar a verlo. Así no me dijo: oye, tengo una cita con el señor alcalde, necesito pasar a verlo. Le dije: ok, ¿tiene cita? Sacó una tarjeta, me dijo: dale mi tarjeta, él sabe de qué se trata. Vi su tarjeta y decía el nombre de la persona y decía: apóstol y profeta. O sea, no nada más apóstol, ¿sí? Era también apóstol y profeta. No nada más profeta, era apóstol y profeta, y no sé qué más monerías venían ahí escritas, ¿sí? Pero casi ponía que era judío, levita, profeta, apóstol, enviado y todo lo demás, ¿sí? Por eso digo que ahorita todos aquellos que se levantan y que dicen soy profeta, son pseudoprofetas, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con un comentario de Rabí Moshe Ben Maimónides, mejor conocido como el Rambam. Él cuenta a la profecía como uno de los 13 principios de la fe judía, ¿sí? Ese es uno de los 13 principios de la fe. Y esta es una de las bases, ¿no? del judaísmo, de lo que un judío cree, ¿sí? Rambam en su comentario a la Mishnah en el Tratado Sanedrín 10.1 dice:
La profecía es un acoplamiento del intelecto humano con la mente de Dios. ¿Sí? Y lo decimos mente de Dios entre comillas porque sabemos que Dios no tiene un cuerpo, no es como nosotros, ¿verdad? Dice Rambam, el sexto principio de la fe judía, dice, es la profecía. Esto significa que una persona debe saber que hay individuos, ¿sí?, con cualidades muy elevadas. Individuos con cualidades muy elevadas y gran perfección, cuyas almas se preparan hasta que sus mentes reciben un intelecto perfecto. Luego de esto, en consecuencia, su intelecto humano puede unirse al intelecto activo. ¿Cuál es el intelecto activo? Es decir, a la mente de Dios. Y recibir de este un estado elevado. Estos son los profetas y esta es su profecía. No cualquier persona puede decir yo soy profeta, no porque él soñó, ¿sí?, que se le apareció en sueños un viejito con una túnica blanca, barba blanca, pelo largo blanco, y le dijo, hijo, y él dijo, Dios, ¿qué quieres de mí? ¿Sí? Eso no es ser profeta. Yo también cuando estaba joven hace mucho tiempo soñé algo así y yo dije, ese no era Dios. ¿Sí? No sé por qué, pero dije, ese no era Dios. ¿Por qué? Porque es algo que tu mente ya tiene grabado. ¿Por qué? Porque desde pequeño ves imágenes que lo pintan así. ¿Sí? Como igual las imágenes esas que vemos de Mashiach, de una persona caucásica, ojos azules, pelo largo güero, etcétera, etcétera, cuando en realidad no era así Mashiach. ¿Sí? Esa es la visión que tenían los pintores medievales de Mashiach. Pero no es, igual el profeta es aquella persona, como dice Rambam, que tiene cualidades, ¿sí?, pero él no sabe que tiene esas cualidades. Esas cualidades le son descubiertas por el Eterno, porque es cuando el Eterno le habla, cuando él sabe que tiene, como decía nuestro hermano Franco hace rato sobre el Tikkun, ¿sí?, que tiene algo que corregir en este mundo. ¿Sí? Rabbi Jacob Weinberg, en su libro, no sé si esté bien pronunciado, Fundamentals in Faith, en la página 69 y 70, dice que el judaísmo se sustenta sobre la base de la realidad de la profecía. ¿Sí? Y dice, la elección terminológica de Rambam al usar la palabra profecía y no inspiración es muy significativa. ¿Por qué? Porque la profecía es definida como la realidad del hombre recibiendo un mensaje claro y directo de Dios. Es un mensaje claro y directo de Dios. Los pensadores contemporáneos, vamos a incluirnos en ellos, ¿va?, que a veces ni pensamos cuando estamos estudiando, ¿sí? Los pensadores contemporáneos que creen que la Torá no fue entregada a través de una comunicación directa con el Todopoderoso y que las palabras de la Torá no son exactamente sus palabras, sino tan solo palabras de hombres que fueron inspiradas por la divinidad, brindan un muy mal servicio a la humanidad. ¿Sí? Toda aquella persona que se dice que es profeta, pero que no cree que la Torá fue entregada en Har Sinaí directamente por el Eterno, está brindándole un mal servicio a la humanidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una persona fácilmente se siente inspirada por un mensaje que desea oír. ¿Sí? Cualquier persona se puede sentir inspirada para dar un mensaje. ¿Sí? Una ley construida sobre la base de una inspiración. Y obviamente no va a transmitir el respeto y la autoridad necesaria para obligar al hombre a cumplirla. Pero aquí la diferencia es que el Eterno no nos obliga a cumplir la Torá. ¿Sí? En los tiempos de Israel, en aquellos tiempos el Eterno mandaba profetas para hacerle ver al pueblo de Israel que estaban transgrediendo la Torá. Y podríamos decir que obligaba en cierto modo a Israel a volver a la Torá. ¿Sí? Cuando venían todas aquellas calamidades sobre el pueblo de Israel. Pero el mismo pueblo de Israel se la había buscado. Por salirse de los caminos que le marcaba el Eterno. Por
no prestar la justicia a aquellos a los que el Eterno pedía que se le hiciera justicia, viudas, huérfanos, extranjeros, ¿sí? Cuando aquellas sociedades de Israel veían más por ellos mismos que por los demás, ¿sí? La profecía, ¿ustedes creen que la profecía sea crucial? ¿Sea necesaria? Sí. ¿Por qué? Corregir la profecía para corregir algo que se salió del camino y regresar al camino. La profecía es necesaria para corregir a alguien que se salió del camino. ¿Quién concuerda con eso? Yo no. ¿Por? Nada más preguntó quién no, nada más. No, pero si vamos a decir yo no, es porque vamos a dar una respuesta. La Torah dice que la profecía fue hecha para evitar que el pueblo fuese llevado cautivo a las naciones. Por eso dice que cuando el pueblo fue llevado cautivo a las naciones, era porque sus profetas se desviaron. Dice, los profetas se desviaron y enseñaron mentiras. Que eso fue lo que causó que el pueblo fuera llevado a la tierra de Babilonia y las otras 10 tribus fueran esparcidas por eso. ¿Dónde lo encontramos eso? En la Torah, en el libro de Jeremías y en el libro de Lamentaciones. Ahí está explicado qué es lo que es la profecía. Ahora, la profecía es crucial, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es posible que haya algo así como un mandamiento dado por el Eterno, si Él no tiene una manera de comunicárselo al pueblo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la necesidad lógica de la profecía dentro del judaísmo y dentro de nuestras creencias no hace que sea creíble para alguien que nunca la ha experimentado muchas veces, ¿sí? Muchas veces nosotros dudamos a veces de la profecía o que alguien, más en estos tiempos, ¿sí? Que alguien llegue y te diga soy profeta. ¿Quién te constituyó profeta? ¿Sí? ¿Quién dijo que eras profeta? El Eterno no le avisaba a todo el pueblo de Israel, este hombre va a ser mi profeta. Simple y sencillamente le decía, tú vas a hablar en mi nombre, y esta persona empezaba a hablar, ¿sí? ¿Acaso la falta de profecía en la actualidad significa que esta nunca ha existido? ¿Acaso la falta de profecía en la actualidad significa que esta nunca ha existido? No. ¿No que no ha existido o no significa eso? No Sí significa existió, eso. pero No no existe. significa todavía. que si hoy no hay profetas, no existió. Sí. Quiero hacer una pregunta. A ver, ¿Qué hizo que el profeta del Eterno se saliera de la profecía? Es una pregunta, no tengo una respuesta para eso. ¿Por qué se salió el profeta del Eterno de la profecía? ¿O no era el profeta del Eterno? Exacto. Esa es la respuesta. esas son No las era. respuestas. No era. Cuando un profeta, vamos a decirlo entre comillas, Me acaba de decir aquí la respuesta, la Torah. cuando un profeta comienza a profetizar, como dijimos ahorita, si él no habla palabra del Eterno, ¿sí? Ahora hay ahorita vamos a ver los requisitos para que sea un profeta, lo que tiene que hacer un profeta, ¿sí? Dígame. Y también el pueblo tiene mucha culpa de que se levanten falsos profetas porque por lo general el pueblo quiere oír algo bueno, ¿no? O sea, Yes. quiere, porque en ese caso cuando Jeremías preferían escuchar al otro, al falso profeta, que le decía que no escucharan a Jeremías, que le escucharan a él. Y el pueblo ¿cuántos estaban del lado de Jeremías? Eran muy pocos. Es como en la actualidad, en muchas iglesias, ¿sí? En muchas congregaciones, no voy a usar la palabra iglesia, ¿verdad? Para no, bueno, ya lo usé, pero voy a tratar ya no usarla, ¿verdad? Para no herir susceptibilidades. Pero en muchas congregaciones, ¿a qué va la gente? A una congregación,
¿De quién? Muchas veces no va a aprender. No va porque estudie. No va porque sienta realmente voy a usar la palabra, la necesidad de estar cerca del Eterno. ¿Sí? ¿A qué va? Va a escuchar a una persona que está al frente, arriba de una tarima, atrás de un púlpito, diciéndole cosas bonitas. ¿Sí? Dios te ama, y volvemos a matar a Mesías porque Él murió por ti, y Él dio su sangre por ti, y Él te ama, y Él te ama, y Él te ama, pero no hay amor si no hay responsabilidades. ¿Sí? Nosotros, Eso que está diciendo el hermano, ese ratito me comentaba, decía un comentario que miró un sign que decía, what was the sign says, what was the sign says, Jesus only, no rules, or what is it? No rules, just Jesus. Que un mensaje que decía que nada de reglas, solamente Jesús. Oh, o sea, se fijan lo que la gente quiere actualmente. That's ¿Sí? what people. Se fijan lo que la gente quiere actualmente. No quiero reglas, o sea, no quiero Torah. Yo ya soy salvo porque esta persona dio su vida por mí. Y decía el hermano, comentaba el hermano, decía, nosotros nada más nos quedamos con Jesús, ustedes quédense con sus reglas, sí. So, Entonces, la profecía parece extraña la idea, ¿no? De que de alguna manera en el pasado las personas hayan sido más evolucionadas que nosotros actualmente. ¿Sí? Y digo, ¿por qué? Porque después de todo, sin ninguna duda, tecnológicamente hablando, nosotros somos más avanzados que ellos, que los de la antigüedad. Tecnológicamente. ¿Sí? ¿Y acaso eso significa que somos más inteligentes? no, nos hace más ignorantes. Dependientes. Y también más ignorantes. Porque ¿Por qué? Porque nuestro control sobre el mundo físico ha ido avanzando con el transcurrir del tiempo. ¿Sí? Ahora controlamos más las cuestiones. ¿Sí? Pero nuestra conciencia sobre el mundo espiritual fue decayendo. Podemos tener un control tecnológico y podemos ser, entre comillas, más inteligentes porque usamos estos aparatos. Pero ¿dónde queda nuestro intelecto? ¿Dónde queda nuestro mundo espiritual? Entre más tecnología, menos espiritualismo. Y hablo de espiritualismo dentro de la Torah, no hinduismo, ni budismo, ni nada de eso. ¿Sí? Dice el Talmud Babli, dice, el descenso de los niveles espirituales con el correr del tiempo. Rab Seirá dijo en nombre de Rabá Bar Simuná, si las generaciones, fíjense, esto es algo duro, ¿sí? Esto es algo duro. Si las generaciones pasadas eran como ángeles, entonces nosotros somos como personas, ¿sí? Si las generaciones pasadas eran como ángeles, entonces nosotros somos simples personas, ¿sí? Pero si esas generaciones eran como personas, nosotros somos menos que asnos. ¿Sí? Y sí, No tenemos los que no crisis. conocen al Eterno. Sí, Bueno, pues. nosotros. Y no podemos decir los que no conocen el Eterno, porque muchas veces conociendo el Eterno somos como asnos, Sin entendimiento. ¿sí? Sin entendimiento. La verdad. Y aún así el Eterno le abrió la boca al asno para que le hablara a Bilam. Y fue más inteligente que Bilam. Oye, espérame, pues, ¿quieres que siga caminando? Ahí está un pelado con una espadota, ¿no? Espérame. Si quieres, síguele caminando tú. ¿Sí? Me lo imagino al burro hablando con Bilam en una forma como... al revés. al- A Bilam, imagínense a Bilam hablando con el burro. No. Me estoy imaginando al burro y hablando con Bilam en La burra. nuestro dialecto de hoy, en nuestro léxico de hoy en día. Oye, espérame, ¿tú quieres que yo siga caminando y ahí está una persona con una espadota? No, yo no le camino. Si quieres, camínale tú. Yo aquí me quedo. ¿Sí?
Por eso dice Rabí Seira, dice, si esas generaciones fueron como ángeles, entonces nosotros somos simples personas. Pero si esas generaciones eran simples personas, nosotros somos menos que burros, menos que asnos. Es duro, pero es la realidad. ¿Sí? Porque aún conociendo al Eterno, muchas veces seguimos cometiendo las mismas transgresiones. ¿Sí? Cuando si un asno va caminando por un camino, vale la redundancia, y cae en un pozo, así pasen 3 meses, ese asno vuelve a pasar por ese lugar, no va a caer en ese pozo. Se va a acordar que ahí había un pozo y le va a sacar la vuelta. Y sin embargo uno comete un error y a la semana lo vuelves a cometer. ¿Sí? Y otra cosa también que nosotros como seres humanos, por eso me identifico que dice que somos como, ¿qué dijo? ¿Burros? ¿O qué? Como asnos. Porque simplemente ver el cielo, las estrellas, o el sol, en el momento que estemos, ver un recién nacido, ver una flor, en todas partes estamos viendo al Eterno, que ni el ser humano va a poder hacer una cosa así, y aún así nosotros seguimos en la misma, preocupándonos por algo tan simple, al hecho de gente ya conocedora del Eterno caer en depresión, caer en tantas cosas. Eso nos hace ser burritos, porque no podemos apreciar lo que el Eterno nos pone cada día en nuestra mañana. Sigue la gente peleando, preocupándonos, afanados, y no traemos esa paz que debemos de traer como hijos del Eterno, apreciando las cosas que tenemos, pero estamos en camino a eso. Fíjese, ayer o antier vi un video de una bebé, no sé, tendrá unos 6 años, tal vez 6 meses, tal vez un año, pero tiene una enfermedad congénita, o sea, de nacimiento. ¿Sí? La tienen en una, ¿cómo podríamos decirlo? Como una almohada, pero su cabeza es muy grande, sus huesos son muy frágiles, cualquier cosa puede quebrar sus huesos, fracturar su cráneo, sus ojos son muy grandes, muy bonitos sus ojos, los tenían en un color verde muy bonito, y le estaban enseñando, la mamá le estaba mostrando un juguete, y la bebé sonreía, tenía una sonrisa bonita, muy grande, ¿sí? Muchos pueden decir, es que ella no sabe lo que está pasando. No, ella no sabe lo que está pasando, el problema que tiene. Pero ella está sonriéndole a la vida, ¿sí? Ella le está sonriendo a su mamá, ¿sí? Y esas son cuestiones que yo cuando veo eso digo, como estos bebés con esos problemas que tienen, no sé si han visto los comerciales del Hospital San Jude donde salen los bebés con cáncer, ¿sí? Son niños que aun cuando ya saben ellos que tienen cáncer y que les han explicado las cosas, ellos sonríen, ¿sí? Sonríen. Y sin embargo, la gente, y quiero que sepan que muchos se pueden salvar por su actitud, ¿sí? Pero la gente mayor, empezamos a dejarnos caer, como dice la hermana, caemos en la depresión, aun cuando conocemos del Eterno, ¿sí? Y no debe de ser eso. Tenemos que cada día... Y hay una enseñanza muy profunda tocando lo que dice la hermana Sinjar, porque muchos comentaristas dicen que en realidad la depresión es por desconexiones que tenemos en el mundo espiritual con el Eterno, porque no sabemos ser agradecidos. Así es. Porque no sabemos bendecirlo por todo lo que tenemos con nuestra boca, ni siquiera con el corazón, porque por el corazón sí puede sentir agradecimiento, pero dice que tienes que empezar a declararlo para que todos los mundos espirituales se vayan alejando. Y a veces sí necesitamos enseñar a nuestros hijos a ser agradecidos porque tenemos más de lo que necesitamos. Y eso causa conexión directa con el Eterno, y es parte de lo que habla de los profetas. O sea, ellos tenían una conexión directa con el Eterno porque su alma estaba más elevada que este cuerpo que se va a quedar Así es. aquí. Fíjense, ahora, la profecía, ¿cómo debe de ser? ¿O cómo tiene que ser la profecía? Para empezar, la profecía tiene que ir acompañada de humildad. No puede haber un profeta que sea altivo, ¿sí? Tiene que ser acompañada de humildad. Cantada también. Las personas en el mundo antiguo
pueden no haber estado tan desarrolladas desde el punto de vista tecnológico como nosotros en la actualidad, pero ellos poseían una sensibilidad hacia el mundo espiritual que hoy en día no poseemos. ¿Sí? Ellos estaban más conectados, ellos estaban más ¿cómo les diré? Más en sintonía. ¿Sí? Hermano, yo pienso también que por el pecado del hombre se ha ido como el Eterno desconectando más así de la tierra, diríamos, o no individual, sino de tanta maldad, de tanto muerte, de tanto asesinato. Porque yo tengo comentarios sobre la paracha, pero a lo mejor lo va a tocar más adelantito. Okay. Respecto a cuando asesinan a alguien y no saben quién lo mató. No sé si vaya a tocar ese punto, sino más adelante, ¿verdad? Eso es, ahorita voy a hablar más sobre la profecía y los profetas. Ok, si estamos. Pero si no, ahorita como que ya lo platicamos. Al final del comentario. Sí. La naturaleza de la profecía. Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, el Ramjal, dice: la profecía es un estado de ser ligado a Dios. Tienes que estar ligado a Dios. ¿Por qué? Porque es un grado de inspiración en el cual un individuo llega a un nivel en el cual literalmente se une a sí mismo con el Eterno. ¿Sí? ¿Qué profeta era el que le hablaba y despertaba y decía: es que me hablaron? Que le digo, la próxima vez contéstale. Y que le habla y que le dice: Hineni. Al que despertaban era a Elí, ¿no? ¿Elí? ¿Era Elí? Pero Lo despertaban, pero era Samuel. No, al que Samuel. llamaba era Samuel, Sí, ¿verdad? Samuel, sí. Y que le dijo su maestro: contéstale. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Eterno escoge a quien Él quiere. No, Señor, quiero ser profeta. Para empezar, no sabes ni en la que te estás metiendo para ser profeta. ¿Sí? Un día empezamos a ver una serie, no sé si te acuerdas, Franco, la que se llama Mesías en Netflix. Nunca lo vi. No, yo no dije que la viste, dije que la habíamos empezado a ver. Sí. Y Franco hizo un comentario, porque al protagonista de esta serie, ¿sí?, que se supone que es el Mesías, que ha regresado, lo agarran y lo meten a la cárcel y lo empiezan a interrogar. Y Franco ese día hizo un comentario, dijo: yo estoy seguro que si el Mesías regresara ahorita, eso mismo le harían. ¿Sí? Eso mismo le harían. O le haríamos. Le haríamos. ¿Sí? Entonces, Lo volvemos a sacrificar. sí. No estamos tan encerrados en el mundo Igual porque que una vez le preguntaron a un maestro en Jerusalén, dice: ¿y cómo le va a hacer hoy en día la humanidad para saber que vino el Mashiach? Si la Torah dice que él va a venir en un ¿cómo se dice? ¿Un asno? En un burrico. En un burrito, ¿no? Sí. Dice, le preguntan, dice: hoy en día, dice, ya no tenemos burritos en Jerusalén. Dice: ¿cómo le vamos a hacer? ¿Va a venir en avión? ¿Cómo vamos a saber? No, vino en burrito, va a venir en caballo. Sí, pero acuérdese que el pueblo judío está esperando Sí. todavía. El Mesías para Entonces ellos le no ha llegado. preguntaron, dice: ¿cómo le vamos a hacer? Como burlándose. No, una pregunta seria, ¿sí? Ah, O sea, ¿cómo le vamos a hacer? Le preguntó uno a su maestro. ah. Dice: si ahorita dicen, si ven a un hombre montado en un asno en la tierra moderna de Jerusalén, lo van a ver como loco. ¿Cómo va a pasar? Entonces, ¿cómo vamos a saber que el Mashiach viene? Porque también dicen que por eso no lo reconocieron, porque dijeron: si el Mesías viene en un caballo blanco, Israel está perdonado. Y si el Mesías viene en un burrito, es que no está perdonado. Por eso no quisieron creer en que Yeshua era el Mesías. Es que se tuvo que ocultar ese misterio del pueblo de Israel para poder salvar las naciones. Exactamente. Y cuando a nosotros se nos va a acabar la predicación y Israel va a ser restaurado, entonces nosotros que no cumplimos los mandamientos, él dice: es muy fácil, ya lo hicimos toda nuestra vida y ahora nos va a falta creer.
y nosotros creemos pero no cumplimos los mandamientos. Entonces no, los mandamientos a como Él los está exigiendo no, pero la misericordia de Él nos está esperando para perfeccionarlos, porque va la misericordia antes del juicio, entonces lo disminuye para poder soportar todo eso. Pero a veces cuando se le revela el Mesías, se le va a hacer fácil hacer nomás no falta creer, pero se les da un tiempo porque nosotros dicen en el Evangelio, en Romanos, en el capítulo 11, dice que va a llegar un día que se les va a revelar, pero todavía falta que se predique el Evangelio aquí. So, Yeshua podía haber sido un profeta Sí. y Moisés también. Pero Moisés era profeta. Y Yeshua también. También era profeta. Los dos eran profetas. Sí. Todo aquel que viene y habla la palabra del Eterno es un profeta. Ahora, tal vez en los tiempos de antes, ¿verdad? Ahorita ya es muy difícil. Dice el Ramjar, la profecía es el conocimiento de Dios que se logra a través de una parcial revelación de su gloria. De una parcial revelación de su gloria. ¿Por qué? Porque es el conocimiento y el logro de Dios, porque Dios le da algo de su gloria al profeta, no le da su gloria, le da algo de su gloria. Aquel que llega a la profecía lo entiende en su nivel, porque los profetas no tienen la capacidad de ver la gloria del Eterno tal como realmente es, sino que cuando la gloria se les revela, se crean imágenes de profecía en sus corazones, los cuales son interpretados por ellos para comunicárselo al pueblo. ¿Sí? No es como eso de que llega una persona y hermana, anoche me habló el Eterno y me dijo que usted se va a embarazar. Pero, pero también mi mamá dice así, te digo a ti, pero a mí no me dijo. Él te lo corta así. Esa es mi mamá. Entonces, así hay mucha gente en las congregaciones. he escuchado en el comentario de Rayco que la persona sufre mucho el alma, pero que el alma también tiene voz, su propia voz del alma, y a veces es de la misma alma que le está hablando. Pero, Es un comentario. pero acuérdense que las palabras que tiene que hablar el profeta son las que vienen de Dios, no de su alma. No, lo que está diciendo es diferente. O sea, es como lo que está diciendo cuando con lo que está diciendo la hermana. Es buen punto, yo nunca lo había pensado así. A veces cuando la gente se cree un profeta, Ok. cuando se autoproclaman profetas, es lo que está diciendo el hermano. Dice, su alma está sufriendo tanto que su misma alma le habla, no para que se crea profeta y le diga cosas a la gente como profeta, sino para que esas palabras van dirigidas a su propia alma, para que comprenda qué es lo que tiene que cambiar en su vida. Entonces viene la gente y dice, es que yo sentí que Dios me habló. Entonces es como lo que dice este hermano. Sí. Entonces tiene mucha razón eso, de que a veces, y nos puede pasar a cada uno de nosotros, y decir, oye, pues como que sentí que Dios me habló. ¿Seguro que era Dios? ¿No es tu alma misma la que te está diciendo que algo tienes que cambiar en tu vida? Entonces, para mí es un buen punto lo que el hermano dijo, de verdad. El Talmud Babli, en el Tratado Sanedrín 89a dice, cada profecía es única para ese profeta. Cada profecía es única para ese profeta. Como dijo Rabbi Yitzhak, el mismo mensaje puede llegar a muchos profetas. ¿Sí? Pero no hay dos profetas que profeticen con el mismo estilo. ¿Sí? Tal vez el mensaje llegue a varios profetas, pero no todos van a dar el mensaje que el Eterno quiere que se dé. Pero eso no ocurrió, es lo bueno de la Torá, que no ocurrió eso. La Torá, ningún profeta habló lo mismo. Exacto. Todos hablaron diferente. Y he visto muchos Mensaje. casos que profetas que se dicen profetas y que tenían muchos seguidores han muerto muy jóvenes. Sí. Ajá. Como el último caso, bueno, no estoy diciendo, yo no sé si era falso, pero ese el negrito, ¿no lo vieron? ¿Josh Floyd? No me acuerdo. Es como uno era como negrito. Tenía muchísimos, hacía muchos milagros y tenía 42 años en todo. ¿Pero era profeta? Como
cristiano, pues se decía que era profeta. Bueno, pero es que no podemos, o sea, no podemos decir que era profeta, ¿verdad? Ahora no podemos... No, él se decía que era Sí, por eso. Él decía, pero nosotros no podemos decir que era profeta. Ahora, milagros, acuérdense que aún... No, yo pienso que mucha gente no está enferma y va y Y va todo se y arregla. con de la emoción todo Se curan. se cura, pero porque no, hay mucha gente que no está enferma de nada. Sí, o sea, muchos de los supuestos milagros que hay actualmente y que dice, es que él tenía un dolor muy fuerte que no lo dejaba vivir y que ya tenía años con ese dolor en su estómago y vino y lo sanamos. Pero sí, pero porque es algo mental. Exactamente. Sí. Tal vez esa persona lo único que necesitaba era que la hicieran sentir bien para que ese dolor desapareciera. ¿Sí? Exactamente. Y eso no es un milagro. Eso cualquier psicólogo te lo puede hacer, o cualquier... No, pero la palabra de Dios Sí. es dulce. Exactamente. Y eso sí llega a los huesos. A mí sí, nunca han oído la palabra de Pero ahora también cuando falta... oyen la palabra, También la hay que aceptan. ver, quién te está dando la palabra del Ajá. Eterno. Y la fe de las personas también. Exactamente. Muchas veces no lo sanó la persona, lo sanó la fe de la persona que creía que alguien Amén. lo iba a sanar también. Porque un profeta nunca se autoproclama. Exactamente. Si yo llego y digo soy profeta, en ese momento estoy diciendo que no soy profeta. Porque ¿se acuerdan cuando Yeshua hacía sanidades y todo? Como eso. ¿Qué le decía? No le digas a nadie. No le cuentes a nadie. O solo para seguir el ritual, ve y muéstrate al sacerdote para que te declare limpio, ¿verdad? Porque Así es. Yeshua nunca se brincó las leyes de jerarquías de los levitas, ¿verdad? Dijo, ve y muéstrate al sacerdote. O sea, podría haber sido sano, pero el Cohen lo tenía que declarar sano. O sea, dijo, no porque yo soy Yeshua, ya, no, vaya con el... Cumpla con... Ajá. La profecía es un mensaje recibido en la forma de una parábola mientras está durmiendo. ¿Sí? Hay muchos niveles distintos de profecía, tales como respecto a la profecía. Algunos sabios son más grandes que otros, también respecto a la profecía, algunos profetas son más grandes que otros. ¿Sí? Pero todos ellos tienen una visión profética en un sueño, una visión de la noche, o si el sueño les viene durante el día, tal como está escrito. Yo me haré conocer a él en una visión y le hablaré en un sueño, como dice Números 12:6. Las cosas que se le dan a conocer a un profeta en una visión profética se le presentan como una parábola. E inmediatamente la explicación de la visión profética se graba en su corazón y así él sabrá cuando despierta qué es lo que eso significa. ¿Sí? Y lo transmitirá. ¿Cuál es el objetivo de la profecía? La profecía fue algo muy generalizado a través de la historia del pueblo judío. Además de los libros de todos los profetas en el Tanaj, hubo muchas personas, tal vez cientos de personas, que llegaron a tener el nivel de un profeta. Y eso puede despertar una pregunta: ¿cuál era el propósito de la profecía si no era simplemente transmitir un mensaje a la humanidad, al pueblo? El objetivo principal y primordial de la profecía es lograr una elevada cercanía con el Eterno. ¿Sí? Ese es el principal objetivo de la profecía. Hacer que el pueblo tenga una elevada cercanía con el Eterno. ¿Sí? ¿Cómo? Llevándole el mensaje del Eterno al pueblo. Instándolo a que haga teshuvá, que regrese al Eterno. ¿Sí? Dice Rashi, los profetas guiaban al pueblo para hacer teshuvá y le enseñaban las leyes. ¿Sí? Eran necesarios los profetas para las generaciones futuras, para guiarlos y para mejorar su comportamiento y para enseñarles las leyes. ¿Sí? Y esa es la función del profeta. Traer de regreso al pueblo. ¿Sí? Traernos de regreso al Eterno. ¿Sí? Esa es la profecía, esa es la función de un profeta. Llevarle ese mensaje al pueblo
O como cuando se lo daban el mensaje al rey, oye, te estás yendo por otro lado, estás abusando del pueblo, arrepiéntete, regresa. ¿Sí? ¿Qué le pasó a aquel rey que quién era el que que lo volvieron como un buey? Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque él se creyó más que incluso que el propio Eterno, ¿no? Sí, ándele. Hacer un comentario, si me permite. Le dijo Daniel, dijo que reparara su pecado con misericordia. Y necesito regresar al tema, dice que dos cosas le pidió, y con justicia. Entonces dice que se salió la justicia y la misericordia, y eso es lo que se practicaba. Entonces tenía que regresar a hacer eso para corregir esto. Es parte del fundamento de los preceptos y los decretos. Eso quiere decir que estamos saliendo de los preceptos y decretos. Entonces tenemos que regresarnos a esto. Entonces, quebrantar la ley es buen negocio y deja mucho. Y a veces eso es por eso matamos a los profetas, porque saben que nos vamos a quebrar. Y de ahí es donde nos levanta rápido de noche a la mañana. Y cuando la persona actúa con los preceptos, no le va bien, porque quieren que todos sean iguales. Entonces, cuando todos son iguales al mismo tiempo, es como si fuera un solo cuerpo. Entonces, el profeta no ve por él mismo, sino ve por el pueblo, y da todo por el pueblo, su tiempo, su estudio por el pueblo, para que sea uno solo, como el Eterno es uno solo. Quebrantar la ley es ser diferentes unos a otros, y en el reino de los cielos no hay uno más que otros, todos son iguales. Por eso cuando el pueblo de Israel era uno solo, dice la Torah ahí, e Israel acampó. Cuando el pueblo estaba unido en el desierto, que se unía el pueblo y seguía los mandamientos del Eterno, dice la Torah, e Israel acampó. Pero cuando había divisiones dentro del pueblo de Israel, decía, y el pueblo acampó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un pueblo se compone de diferentes sociedades, de diferentes personas, de diferentes, etcétera, ¿no? Y un profeta habla palabras del Eterno, no palabras de él. claro, o sea, ese es el requisito principal, que el profeta tiene que hablar palabras del Eterno, no puede hablar palabras de él. ¿Sí? Y si esa persona dice, me dijo el Eterno, pero son palabras inspiradas por él, o que salieron de su corazón, a él se le va a reclamar, ¿sí? A él se le va a tomar en cuenta. Porque, y siempre yo me quedo bien impresionada como el Eterno siempre, o sea, advierte. ¿Qué le decía, qué le dijo Jeremías? Diles que si no se arrepienten, los llevaré cautivos a Babilonia. Y no le quisieron creer. Y él estaba hablando, nomás recordándoles la Torah. No opriman al pobre, están cobrando altos intereses, ya no se quieren entre ustedes mismos, etcétera, etcétera. Y no quisieron, prefirieron oídas al Sedequías, al falso profeta. Hermano, entonces ahorita, ya que el profeta dice que es para traer al pueblo, usted dice, ¿verdad?, que es usado por el Eterno, esa persona, ¿verdad? Y cuando la persona dice que está enfrente, por ejemplo, usted está enfrente de mí, y dice, yo declaro sobre tu vida, y yo declaro sobre tu vida. Hay gente que usa mucho la palabra esa, yo declaro. Con profecía y están declarando con cosas muy distintas, o son parecidas. La función de Que están usando la persona porque está hablando por él, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, nosotros, ¿quiénes somos nosotros para declarar? Para empezar, ¿quiénes somos nosotros para declarar? Y muchas personas, por no ofender, no digo quiénes, pero lo usan mucho, hermano, dentro de las comunidades. Sí, en las comunidades, en las congregaciones, en las iglesias, se para una persona al frente y dice, yo declaro a partir de hoy que esta comunidad va a progresar y para el mes que entra todos van a traer carro nuevo. Y traen 500 Y luego dice, y no falta el que se la cree y dice, pues el pastor dijo que para
tengo que ir a sacar un carro nuevo. Exacto. El Eterno me va a ayudar a pagar, Dios me va a ayudar a pagarlo. Ya estás endeudado y al mes te lo quitan porque no lo pudiste pagar. Otra cosa que es muy común usar en las comunidades, en la iglesia, ¿verdad? Dicen, pasen aquí todos los que están enfermos, porque aquí está el profeta. Pasen aquí todos los que necesitan sus papeles. Y él ya sabe lo que ocupa cada quien. Entonces está profetizando sanidad sobre esa línea. Y lo que está, ¿verdad? Y echen tanto, ¿verdad? Échenle para acá. Y aquí está lo de los papeles. Y lo agarra la persona, ¿verdad? Y sí, hermano, cuando tú tienes necesidad, que estás esperando un papel importante para tu vida, te gusta que te hagan cosas, como dice la hermana, cosas bonitas. Si dice lo contrario, ¿se imaginan? Te faltan 20 años, ay, vas a salir triste, pero dicen, ya, pronto, te lo van a dar. Dice el Señor, que ya te lo van a dar, que pronto, ya vienen tus papeles, en el correo vas a recibir, ¿verdad? Es lo que la gente sale contenta. Ok, pero aquí necesito pues también, porque están pidiendo un dinero, una ofrenda, ¿verdad? Que 100, que 50, que 500, porque es palabra del profeta que le están dando, ¿verdad? Entonces la gente está con necesidad de oír, como dice la hermana Sinja, cosas bonitas. Y luego aparte tú también tienes necesidad de lo que tú estás esperando. Yo te dijeron que una persona que pide dinero, aun sea lo que sea, no es de Dios, que pide dinero. ¿Cuántos de los profetas que conocemos en las escrituras, ellos no querían ser profetas? No. Ellos le rehuían a ser profetas, ¿sí? Ellos rehuían ser profetas porque sabían lo que les esperaba. Sabían que tenían que ponerse en contra del rey. Sabían que se tenían que poner en contra a veces del pueblo. No en contra del pueblo, sino llamarle la atención al pueblo, y el pueblo iba a estar en contra de ellos. Ellos sabían que no iban a hacer unas vacaciones el profeta. ¿Sí? Imagínense que tenía 2 años encerrado. Hoy todo mundo quiere ser profeta en las congregaciones. Hoy todo mundo, ¿sí? Usted va a una congregación, una iglesia y les presento al profeta. Caray, el profeta. Una vez me dio mucha risa porque vi un video donde dice el presentador ahí del programa, dice, hoy tenemos con nosotros al señor tal, él dice ser profeta de no sé qué iglesia, y luego se sienta junto a él, le dice, entonces usted es profeta. Y le dice el Señor con mucho orgullo, sí, soy profeta. Y le ponen un cachetadón. ¿Y por qué me pegó? Y dice, ¿no lo profetizó? Yo vi un profeta Digo, bien. ¿no profetizó eso que le iba a dar una cachetada? Bueno, también hay personas que usan mucho, como dice el hermano Yitro, los términos de decir, yo te bendigo. Te agarran, te abrazan, te agarran la cabeza. ¿Sabe que uno no debe tocar a la otra persona? Si le quieres dar tu bendición, porque puedes bendecir tú a una persona. Dale tu Con la bendición. arónica, ¿verdad? Me imagino. Pero tú puedes decirle, mucha gente está en contra de decir que el Eterno te bendiga. ¿Sí? Pero es un buen deseo que le estás haciendo. Amén. Sí, eso. Yo conocí Espero que el Eterno te bendiga. ¿Sí? Yo conocí a uno que le dicen que es profeta, pero está súper gordito, no se Oh, cabe en una ¿qué silla. Ese profeta no está No, aquí. eso es y yo decía, Después les platico el chiste. este profeta no Aquí viene de edad. no hay sonido que tiene que tirar el templo de Dios. Eso no cuenta. Pero fíjate, hermano, uno no debe de tocar a la otra persona, ni permitir que otra persona te toque cuando déjeme orar por usted, hermano, y ponen sus manos sobre ti. No permitas eso. No, hermano, porque me está haciendo sentir como la chivita de Azazel. Mejor de lejitos. Sí, mejor de lejitos, hermano. ¿Sí? Porque ¿qué pasaba cuando una persona iba a ofrecer un sacrificio al templo? ¿Qué es lo que hacía? Le ponía las manos sobre Posaba el sacrificio. sus manos sobre la cabeza del animal que Y iba a ser todas las sacrificado. transgresiones deberían de pasar. Se supone que todas sus transgresiones pasaban ese animal. No permitas que nadie te toque cuando te quieran bendecir. Hermano, pero muchas personas creen en su corazón que sí están profetizando. O sea, no están ellos pensando que están echando mentiras. Ellos
o sea, sus propias emociones, sus propias emociones. Se engañan, se autoengañan. Ajá, sí, sus propias emociones, como sienten algo, o lo voy a decir, o lo voy a decir, o lo voy y es ahí donde ellos no entienden, no comprenden, porque no se les enseñó la Torah, no les enseñaron, mira, esto sí, esto no, el profeta tiene que hablar palabra de edificación o de advertencia al pueblo, ¿no? Como a quienes le hablaban los profetas, vaya con el rey, porque el rey estaba al mando de toda una nación, que sabían bien que si el rey cambiaba sus pensamientos, toda la nación iba a obedecer al rey, porque quisieran o no quisieran, el rey estaba emitiendo ese edicto, como cuando se dijo Nabucodonosor, pueden adorar a su Dios aquí en Babilonia, no importa. Baruch Hashem. Entonces, por eso no que a mi esposo le profetizaron que iba a ser millonario y todo. Mire su ¿Qué cara, pasó? hermano. ¿Qué pasó? No se lo recuerde, hermano, mire su cara. Allá voy, allá voy. Okay, so that Talmud, Rashi son profetas, No, Rashi son comentaristas. Son pero comentaristas. son bien altos. Son maestros. Eran maestros. Mayor maestros. Ya. Era- ¿Qué es la diferencia se de le- un mayor maestro? Se le llama, en hebreo se le llama jajam, que es sabio. Jajamín, son Pues sabios. es como un profeta, a mí más grande o... No hay que confundir a una persona. Términos. Una persona puede ser sabia, pero no profeta. ¿sí? Pues un profeta debería de ser sabio. Pero un profeta puede ser sabio. Al revés. ¿sí? ¿Un sabio? Pues. No, perdón, sí es cierto. Un profeta debería ser sabio. Pero un sabio no puede, no debería necesariamente, ser no profeta, necesariamente no tiene que ser necesariamente. profeta. Sí, es eso, así como usted dijo. Entonces, ¿Qué dijo, hermano? ¿Qué quiere David. decir, hermano? ¿Qué? diga, habla. Sí, pero- El rey Sí, David sí, no sí, fue ok. profeta. no es que el comentario que estaba escuchando dice que el Señor va a mandar falsos profetas para probarte. Y es que están hablando eso, me recordó de Jeremías. Hay un versículo que dice que el Señor te va a mandar un falso profeta. Y dice, te lo va a poner, dice, porque esto es lo que tú escogiste. Ajá. Bendiciones, esto, pero no dirigir la Torah. Pero dice que ese profeta te va a dejar como esa sin melonar, sin nada. Dijo, y ahora compara, él te quita y yo te doy, vuélvete a mí. Está en Jeremías, Baruch Hashem. vuélvete a mí. Así dice, eso es lo que ¿Escucharon? quiere decir el falso Un profeta. profeta no te quita, un profeta te da. Te da. Oh. Y el falso profeta te quita. Baruch Hashem, hermano. Yo tengo una Bienvenido. pregunta. A ustedes si llegaran a casa de un amigo, ¿verdad? Y te dijeran, mira, él es te presento al profeta a tal Para persona. correrle, date la vuelta. Y yo me corro. Pero el mismo Señor da la respuesta ahí mismo. Y lo Es más que mira, sencillo- bueno, vamos a hacer esa pregunta. Yo lo saludo. Vamos a hacer esa pregunta ahorita. Oye, yo así. Acerca de esa A ver, situación. vamos a hacer esa pregunta. Acerca de una situación así. Esa situación, vamos a plantear esa situación. Cada uno de ustedes llega a la casa de una persona conocida de ustedes y ahí está, tiene visitas y les dice, hermano, qué bueno que llegaste. Me estaba acordando de ti porque quiero presentarte a esta persona. Él es profeta. ¿Qué haría? ¿Qué haría? Muy buena pregunta. Es una situación muy buena. Y les digo esto porque si el Eterno lo permite y la semana que entra estemos en la plática de primeros auxilios es lo que vamos a hacer. No vamos a profetizar, ¿sí? Pero sí les voy a poner algunas situaciones en que si pasa esto, ¿qué vas a hacer? Ah, ok. ¿Sí? Ahí ahorita es esto. Esto es como si fueran los primeros auxilios espirituales, ¿no? Si tú llegas a la casa de una persona y te dice, hermana, me estaba acordando de usted, porque dije, ¿cómo la hermana o el hermano no viene para presentar? Él es profeta. Él estudia Torah, es el profeta. Él estudia Torah. ¿Qué harían ustedes? Yo sé por qué hizo esa pregunta la hermana. ¿Quién? ¿La verdad? ¿Cuál fue la pregunta que Yo sé por qué Le lo dijo hizo. que ¿Sabe por qué lo hizo la hermana? Para saber cuál va a ser nuestra respuesta para no invitarnos a su casa. Sí, porque me imagino que va a decir, ¿sabes qué, Franco? Dice, pues ahora ya estamos más cerquita de aquí de la casa, mejor que no, aquí les quedan más cerquita. ¿Qué harían ellos?
ejemplo, si llegan a casa de un conocido o un amigo y que digan, oh, mira, qué bueno que viniste, aquí está el profeta tal. ¿Qué haría? ¿Qué haríamos? Una Que yo cachetada. llego y usted ya acabó. Una cachetada. Ahora, y que te dijera, oh, aquí está el profeta tal. ¿Qué haría? Una Estudia pregunta. mucho la palabra del Eterno, estudia mucho. Pero el estudiar la palabra del Eterno, el estudiar la Torah no quiere decir que seas profeta. Si no te hace. Bueno, pero es que ellos pueden decir, es que tenemos la palabra profética más segura. Sí, pero eso no quiere decir que seas profeta. ¿Sí? Pero, La palabra profética la palabra profética más segura es la Torah, pero la no. Torah es bien tremenda porque dice, Pero no quiere decir, eso no quiere decir que tú puedes ser un estudioso de la Torah de 50 años, o sea, 50 años estudiando la Torah, no de edad de 50 años, estudiando los 50 años la Torah y no vas a ser un profeta. Quiero hacer comentarios. Tengo entendido, he leído comentarios también. Yo sé que el profeta, así que se cumple lo que dice y se cumple. Ahí está, en el Pero en 22. realidad dice que está usando psicología. O sea, meditó todo, lo hizo. Y luego se está mostrando algo. Ok, me recuerda a los 70 ancianos y Moisés, cuando se molestó ¿cómo se llama? José, dice que los aprendemos. Y dijo Moshe, quisiera que todos fueran profetas. Pero en realidad lo que me ha publicado es otra cosa. Pero cuando estaba leyendo ese comentario, cuando decía que quería que todos fueran profetas, dice que no todos estudiaban Torah y no todos hablaban Torah. El profeta habla más de la Torah y la pura Torah. Sí, ¿Cuántos el profeta se basa, el profeta cuando da sus mensajes, es palabra del Eterno y se basa en la Torah. La pura Sí, Torah. permítame, el que habla, estudia Torah y te dice soy profeta, no quiere decir que sea. ¿Sí, Fernando? Bueno, pero la pregunta sigue en el aire. Bueno, si la pregunta sigue en el aire, ¿qué harían? O sea, en realidad, ¿qué haríamos? Bueno, a mí ya me pasó, ya me pasó. Ya ves. Por eso lo preguntaba. Ya me pasó, pues lo saludé, no No, había sí, mucha gente. lógico, por educación uno va a saludar. Pero sí, pero hablaba puro inglés, pero yo sí trato de decirles, ¿sabes qué? Estás mal. No estás mal, le digo, tienes que tener mucho cuidado con eso, porque la palabra dice que el falso profeta que muera irremediablemente. Entonces, hay que tener cuidado al decir. Ahora tampoco nos vamos a poner al tú por tú con esa persona. Yo sí. ¿Sí? Siempre, como dice Franco, yo sí. ¿Cuándo me pondría entre comillas al tú por tú con esa persona? Cuando él empieza a hablar cosas de la Torah, pero de forma incoherente. Exacto. ¿Sí? Entonces a ver, oye, espérame, ¿por qué me estás diciendo eso? ¿Sí? Y también tenemos que ver el lugar, como por ejemplo, si hay 10 seguidores del profeta. No, tampoco le vas a decir nada porque te van a dar. Y llego yo y están los 10, no, me apedrean, la padrada soy yo. Dígale, ¿sabe qué? Déjame por mi gente. Ahora, fíjense, a menudo. Hermano, perdón, antes que prosiga con Ajá. la enseñanza, usted dijo que las manos nomás se ponen sobre los animales que iban a ser sacrificados, ¿verdad? Así es. No sobre las personas. Entonces, No, sí se puede poner todas las personas. Sí. Pero tienes que saber, o sea, tienes que ser, digamos en este caso, O sea, no a la ligera. exacto, no se ponen manos a la ligera. Por eso es mejor no ponerlas. Por eso a veces es mejor no ponerlas, porque tú no sabes lo que te traes. Una de dos. Si tú tratas de transmitir algo espiritualmente, tú dices, yo le quiero transmitir algo, ponerle mis manos a una persona. Pero tú no sabes en realidad que si tú le vas a transmitir su poder negativo de tal persona es más fuerte que el tuyo. Entonces, fíjense, hubo un rabino, no recuerdo su nombre, va una mujer con él y le dice, Rabí, bendígame. ¿Sí? ¿Qué hace este rabí? es para las mujeres. Este rabí extiende su mano y la bendice. Y continúa caminando y la mujer, Rabí, bendígame, rabino. ¿Otra vez? Hija. Y luego le dice, no, ponga sus manos sobre mí y bendígame. ¿Y saben qué le contestó este rabino?
hija, ¿por qué quieres que me queme? Oh, Vela. ¿Eh? Qué grueso. ¿Por qué quieres que me queme? Sí, porque es que es algo que en nuestra cultura hispana no es tan fácil de concebir. Entonces, si viene una mujer a mí y me dice, hermano, ¿puede orar por mí? Y quiere que yo le ponga mis manos, automáticamente, ¿qué es lo que sucede? Ella está haciendo que yo sea la persona que caiga en el fuego. Sí. O sea, ¿por qué quieres que me queme? O sea, porque estás jugando con fuego. Entonces este rabino contestó eso y la muchacha se quedó así. Y tú dices, oye, a lo mejor qué feo, el rabino no. O sea, ¿por qué quieres que me queme? ¿Por qué quieres que juegue yo con fuego? Entonces, un hombre, vamos, no se trata de una doctrina, no se trata de enseñar una nueva doctrina. Se trata de que comprendamos que cuando una persona toca a otra persona, cuenta mucho. ¿Okay? En el ámbito espiritual hay cosas que nosotros no vemos y están allá afuera. Pero podemos tocar a una mujer. Sí, claro, pero a lo que volvemos a lo mismo. Vamos a lo mismo, o sea, a lo que está, basándome en el contexto de lo que A lo que estamos está hablando. diciendo, Sí. Digo, yo- no puedes tocar a cualquier mujer. Ahora yo también diría esto. Yo diría esto. Nosotros como hombres, si una mujer nos dice, hermano, bendígame, dale tu bendición, no la toques. Simple y sencillamente, tan fácil. No la toques. No, es que pon tu mano sobre mí. No. Acuérdense. ¿Sí? Tal vez ustedes lo están haciendo de buena fe, Sí. Sí. pero los ojos que los están viendo pueden pensar otra cosa. Sí. Yo por eso no toco a nadie. ¿Sí? Yo vengo del cristiano de muchos desde 11, 15 años y yo en el cristiano he visto de todo, ¿ok? Sí. Manos y de todo, ¿ok? No, incluso. Y digo yo, ahora que está el mesiánico desde el 2007, yo no he visto una congregación que haga esas cosas. Es distinto. No, incluso- Como cristiano y Incluso lo que una ha vez, visto, una vez nos reíamos Franco y yo porque igual me salió un video y le digo, mira Franco, no me acuerdo si yo se lo enseñé a él o él a mí, pero le dije, mira, ¿te acuerdas la bendición de la cachetada del Espíritu Santo? Oh, sí. ¿Sí te acuerdas? O sea, hasta dónde llega, ¿no? O sea, bendígame, sí, y está el pastor, y luego cae el Espíritu Santo y le pone un cachetadón al muchacho. Es una cachetada del Espíritu Santo. O sea, Y el muchacho se le iba a ir encima. sí, o sea, imagínense. Pastor, sí. Y otro que sacó, dice, y le ponen ahí el título al video, la bendición del martillo de Thor. ¿Sí lo han visto? No, sí, es algo. Porque sale un pastor con como el que usaba el chapulín colorado o algo así, y les anda pegando a la gente. Ah, sí, no sé, lo he O visto. sea, ¿ustedes creen? O sea, si ustedes le van a dar su bendición a alguien que no sea sus hijos, ¿sí? No toquen a nadie. Hermano, ¿y el aceite cómo se usaría como? El aceite Bueno, para... antes de que nos Sí. ya, yo voy a Bueno, dar- sí, no, ese es otro ya, tema. vamos Sí, a... pero ahorita lo tocamos. Pero yo voy a dar mi opinión, qué haría yo en una situación en la que estamos hablando, ¿ok? En el profeta. Hablando de que si me encuentro con una persona, vamos, dice la hermana, yo he estado muchos años en el cristianismo, he visto todo esto. Esta gente existe allá afuera. Ya. O sea, esta gente está de fuera, o sea, no podemos cerrar los ojos y tarde o temprano nos vamos a encontrar en una situación así. Y qué bueno que se toca. Yo nunca me he encontrado con alguien que así directamente, como con ustedes. Yo pienso que esto depende de la situación en la que te encuentres, ¿no? Si te invitaron a tal lugar o llegaste tú a tal lugar y te invitaron con esa intención, ¿no? De hacerte que saben que tú estudias Torah y que choques con tal persona porque esta persona es profeta. Entonces tenemos que ser muy sabios, ¿no? Tú no te puedes creer más que esa persona, incluso aunque esa persona esté equivocada, porque la Torah no te enseña eso. ¿Me entiendes? Entonces tú te tienes que hacer menos que esa persona. ¿Me entiendes? Porque para esa persona tú eres el ignorante, porque ella es el profeta. ¿Y qué es lo que hace? Aquella persona que se humilla dice, Kadosh Baruj Hu, lo exaltará. Ajá. Entonces, pienso que yo haría eso esa es mi opinión. Yo haría eso. A menudo yo
de esas veces que me pongo a pensar, ¿sí? De esas veces que uno se pone a pensar, a menudo distingo entre la fe y la creencia, ¿no? Hay que distinguir entre la fe y la creencia. Y muchas veces yo me considero una persona de fe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la creencia implica un grado de certeza, ¿sí? De certeza. O sea, para tener una creencia tienes que tener una certeza, ¿sí? Y la fe, y si tú tienes fe, la fe abarca la duda. Y ese es por eso le dicen a Abraham el padre de la fe. Abraham no tenía creencia. No tenía creencia, exacto, tenía certeza. Exactamente. Fe, ¿verdad? La certeza, ¿cómo se dice certeza en inglés? Esa es la base de nuestra fundación, right? No sé cómo se dice la certeza. Abraham tenía fe, right? Ahora Tenía fe, right? Tenía fe, right? Abraham. Aparte de fe, tenía certeza. Es que la fe se lleva a la acción. La afirmación de que la afirmación de que creo que algo es verdad siempre va a comunicar que sabes que algo es verdad. ¿Sí? Cuando tú crees en algo es porque sabes que eso es verdad. ¿Sí? Pero la afirmación, cuando afirmamos de que tenemos fe en algo, ¿sí? Sugiere que deseamos que ese algo pase y sea real. Como le dijeron al padre Abraham, que iba a ser padre de muchas. Le dijo, Multitudes. mira para afuera y mira todas esas estrellas. Y él lo creyó Y hasta lo que pasó con su esposa. Ahora, la creencia es un tanto restrictiva, porque te limita a creer lo que tú sabes. ¿Sí? Y la fe va más allá. Y la fe va más allá. La fe La fe, como dice Luis Hadashah, la fe es la certeza de lo que no se ve. Exactamente, ¿sí? De lo que no vemos. Ahora, cuando tú crees, cuando tú tienes una creencia, es restrictiva y está confinada a solo lo que conocemos. Solo lo que conocemos y se corre el riesgo de que eso se dogmatice, se convierte en un dogma. ¿Sí, hermano? La fe está aún arriba sobre las leyes. Estamos donde la fe te lleva a las emanaciones de donde viene todo lo espiritual. Y aún está arriba sobre las leyes, pero las leyes de la creación, no las leyes del eterno, o las leyes que el mundo está sobre lo espiritual. Y el espiritual no se sujeta a las leyes, porque no está en ¿cómo se complicar eso? En ese nivel de abajo. Entonces decimos que tenemos fe y decimos en lo que nos viene esta bendición vamos a hacer esto para sobresalir. Entonces no estamos caminando la fe, sino ya la disminuimos. Pero la fe siempre va a proveer, pero hay que caminar en ella. Fue lo que hizo Abraham, y la fe provee. Pero la final, la conclusión es que la fe está aún sobre las leyes en lo espiritual. Sí. Ahora, Entendí lo que... como personas que pienso yo que como personas de fe, ¿sí? Debemos de desarrollar un lenguaje y una perspectiva que se extiendan más allá de las certezas, ¿sí? Debemos de desarrollar un lenguaje y una perspectiva que se extiendan más allá de las certezas, ¿sí? Algo que no esté circunscrito solo por lo que podamos conocer, por lo que podamos ver y que podamos probar, ¿sí? Pero lo más importante es que ese lenguaje debe abarcar las cualidades aspiracionales del corazón y del alma humanos, ¿sí? Por eso en el mesiánico hebreo o judaísmo empecé a estudiar. Exactamente. Para que pueda crecer tu fe y puedas tener más
Así es. Esta parashá Shoftim se ocupa de los diversos tipos de líderes que gobernaban al pueblo de Israel. ¿Sí? Jueces, reyes, sacerdotes, profetas, los líderes, ¿sí? Malvados. Y a lo largo de todos, y a lo largo de toda la parashá, Había de todo en la comunidad de Yeshua. y a lo largo de toda la parashá, la Torá parece preocuparse por imponer limitaciones a todos estos líderes, ¿sí? Impone limitaciones a todos estos líderes. ¿Por qué? Porque dice de los jueces que no deben de aceptar sobornos, ¿sí? De los reyes que no deben de acumular demasiados caballos, esposas, ¿sí? De los sacerdotes que ellos no tienen reclamo territorial, no tienen una heredad territorial, ¿sí? Y que van a ser apoyados solo con las ofrendas que da el pueblo. Pero ¿qué dice sobre los profetas? Sobre los profetas dice que deben de hablar en nombre de Dios, en nombre del Eterno, y no pueden practicar ninguna forma de adivinación lanzando hechizos o consultando con los espíritus. Aquella persona que llega y te dice, yo soy profeta, y empieza con su oye, ¿por qué estás haciendo eso? Entonces, es que voy a aventar los huesitos para profetizarte. Ese no es un profeta, ¿sí? Los profetas se destacaban entre los líderes del pueblo de Israel, ¿sí? Los sacerdotes y los reyes eran líderes dinásticos, ¿sí? Los reyes y los sacerdotes eran líderes dinásticos. Era una dinastía. ¿Cuál era la dinastía de los sacerdotes de los Cohens? Empezó con Aarón, ¿sí? Y después de Shaul estuvo David, se supone que después de David empezó la dinastía del rey David, Shlomo, ¿sí? Ellos son dinásticos. Los jueces son nombrados por el pueblo, presuntamente porque se supone que saben más, ¿sí? Porque tienen sabiduría y tienen integridad. Pero los profetas, a los profetas nadie los nombraba. El profeta no provenía de una dinastía de profetas, ¿sí? Los profetas eran llamados al servicio de Dios por el mismo Adonai. Bueno, hermano, con excepción del profeta Samuel, si no me equivoco, ¿quién fue el hijo de Hannah? Porque Hannah desde su vientre lo ofreció al servicio al Eterno. Y dijo, si tú me concedes que yo en mi vientre tenga una criatura, entonces él te va a servir. Y obviamente pues no fue en el momento de que lo concibió que iba, bueno, el Eterno ya sabe que iba a ser profeta, pero ella se lo entregó y ella dijo, haz con él lo que él quiera, con lo que tú quieras. Entonces, Pero no sabía que era así. no sabía, pero desde el momento en que él empezaba a crecer en fe junto con el Cohen, entonces él ya sabía que tenía un llamado especial. Pero no provenía de una dinastía y no. ¿Sí? A eso me refiero. Pero Aun bueno, se vale pedir. aun cuando su madre lo haya ofrecido, Sí. ¿sí? No proviene de una dinastía de sacerdotes, como los reyes. O como No, los pero lo sacerdotes. que yo entiendo que lo que se refiere es, como usted dijo, que no era alguien que se daba a escoger, Ajá. pero como dice la hermana, pero se puede pedir. Se puede pedir, o sea, Que tus si yo hijos- no puedo tener... No, de hecho, pido. si tú, la mujer, por eso, como lo comentaba yo la vez anterior, la mujer es la única que tiene comunicación directa con el Eterno, ¿sí? Nosotros como hombres necesitamos los sidures y necesitamos un minyan a veces para los rezos públicos, un minyan, y en los rezos privados a veces los rezos privados son los que hacemos en nuestra habitación, a veces no sabemos ni cómo hablarle al Eterno y acabamos agarrando el sidur para rezarle al Eterno, pero la mujer no, la mujer en el momento que ella quiere habla directamente con el Eterno y le pide al Eterno, y se dice que hay tanta comunicación entre el Eterno y la mujer, y una mujer, ¿sí? Que en el momento del parto, si esa mujer le pide al Eterno que sus hijos sean unos sadiquim, van a ser unos sadiquim, ¿sí? Pero mi pregunta es, ¿cuántas mujeres lo han pedido? No, pues no sabíamos. Lo único que piden es ¡ay, que ya se casen! Ya se vuelve. Hermano, yo tengo un testimonio, por eso les quiero decir, y esto es de la vida real. A ver, hermano, ¿qué Cuando yo me embaracé de Jessy,
tuve muchos problemas y de hecho antes de Jessie había perdido un bebé o 2 bebés, no me acuerdo, y luego nació Jessie y luego durante 7 años yo no me podía embarazar y yo le oraba al Eterno y le decía y me sometía a muchas pruebas médicas, a muchos medicamentos y métodos para tener bebé y nada. Y yo recuerdo que un día en mi oración yo le dije, no más pastillas, no más bajar de peso, no más buscar el momento en que tú me vas a dar una criatura. Si tú quieres que yo tenga otro hijo, si no, bendito sea tu nombre y con una tengo. Pero si me quieres dar gracia, pues regálame otro bebé. Hermanos, yo no les quiero mentir. Esto es de la vida real. Yo puedo decir que yo sentí cuando el Eterno formó a Ana en mi estómago. Y yo les puedo decir el momento exacto donde sentí que yo ya había quedado embarazada. Y después de eso me fui a hacer la prueba y me dijo mi ginecóloga, aleluya, Adri, dice, estás embarazada. Ahora sí, ahora mucho para que el Eterno te cuide mucho este bebé y no vayas a perder otro bebé. Y hay niños que nacen, hermanos. No estoy diciendo que mis otros 2 hijos no, pero de que ella nació con un especial grado de santidad, ella nació con un especial grado de santidad. Y por eso tenemos que orar por nuestros hijos, hermanos, para que no pierdan eso. Hay que cuidar Y eso. para que no se desvíen en el mundo con tanta cosa. De hecho se dice que, bueno, es un milagro, ¿no? Se dice que cuando un bebé está desde el momento en que un bebé es concebido, hay un ángel que le empieza a enseñar Torah, ¿sí? Pero al momento de que ese bebé va a nacer, ¿sí? El ángel le hace jurar, le hace prometer que va a ser estudioso de la Torah y convertirse en un sadí, ¿sí? Pero al momento de que empieza el parto y que el bebé va a salir, el ángel da un toque en su boca y el bebé olvida todo. Y el bebé olvida todo. Perdón, hermano. Eso es lo que viene a eso, como decía hace rato el hermano Franco. Todos tenemos una misión aquí. Nuestra misión es convertirnos en sadiks, ¿sí? Algunos tal vez algunos lo descubrimos a temprana edad. Otros podemos tener 90 años y nunca nos pasó por aquí convertirnos en sadik. Es más, ya no en sadik, en una persona Que busca santificarse. Entonces, ¿sí, hermano? No, es mi punto de vista, para no digo que es lo que tú dices la verdad, pero los profetas pueden salir de cualquier familia, pero que son sadik o que se santifican y produce una persona santificada y santificada y purificada, pero puede ser de cualquier familia que se santifica por Israel o los X de otras personas. Y el Sanedrín, jueces, esos tienen que venir y más el que está arriba. Cuando dice, y cuando no entiendes un caso, vete a Jerusalén, que es el Sanedrín principal, que es Aarón, y los otros son Leví y el Sanedrín. Y la misma responsabilidad la tiene el rey también, como ellos también dictan juicios. De acuerdo a la Torah, dice que tiene que tener la Torah. Y nomás el Sanedrín levítico puede ser un juez o puede ser jueces y entre el sacerdote Aarón y el sacerdote de Leví. Y los reyes, como dijo el hermano Edgar, nomás le toca a la dinastía de David. Pero el ser un profeta es cualquier familia que le sirve al Eterno. Y no solo le sirve, se santifica. Se santifica, dice cualquier sadik. Y ahí puede escoger el profeta. Bueno, ese es mi punto de vista. Bueno, decíamos que los profetas son llamados al servicio del Eterno por el mismo Eterno, ¿sí? Pero deben afirmar su autoridad y demostrar su legitimidad ante el pueblo. No siempre. ¿Sí? Pero ¿cómo demuestran su legitimidad de autoridad? Hablando la palabra del Eterno. ¿Sí? Y ante esto hay una pregunta en Devarim 18:21. ¿Sí? Dice,
Pero si dices en tu corazón, ¿cómo podré saber la palabra que Adonai no ha hablado? ¿Sí? ¿Cómo sabremos que la palabra hablada es la palabra de Adonai? Y la pregunta, ¿cómo lo sabremos? Es una cuestión fundamental de fe, de creer, no de fe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí en ese momento el pueblo quería creerlo, o sea, él quería tener una certeza, pero no estaban demostrando fe. ¿Sí? La gente quería saberlo con certeza de que esa era la palabra del Eterno. No estaban demostrando la fe en que esa era la palabra del Eterno. Y en la Torah aquí nos ofrece dos medios para probar la veracidad de un profeta. Primero, el verdadero profeta habla en nombre de Dios y no en nombre de otros dioses. Y en segundo, la profecía debe hacerse realidad. ¿Sí? El primer criterio, ¿sí? Hablar en nombre de Dios se satisface fácilmente. ¿Sí? Incluso un falso profeta puede decir que él habla en nombre de Dios. Y no es cierto. ¿Sí? Ya el segundo criterio es más difícil de falsificar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no se cumple lo que dice, ahí se está dando cuenta el pueblo que no es un profeta. Ahora, no podemos culpar a la gente por querer creer, ¿sí? Y no solo tener fe en los profetas y hacer la pregunta de que cómo lo vamos a saber, ¿sí? Debemos entender esa ansiedad y ese deseo de certeza que quiere la gente. Ahora, yo como persona también deseo tener certeza en un mundo que parece volverse cada vez más inestable, más loco, ¿sí? Y a mí me gustaría poder nombrar líderes que yo sepa que me van a guiar a través de ese mundo, ¿sí? Pero sin embargo, a diferencia de nuestros antepasados, no espero ni quiero creer tanto en mis líderes, ¿sí? Me gustaría más tener fe en ellos, ¿sí? Particularmente en los líderes religiosos, en aquel líder que es de mi comunidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque a mí me gustaría que ese líder se expresara con el lenguaje de la fe y no con el lenguaje de las creencias. De que si me va a hacer creer en algo, que me haga creer en algo basado en la fe. ¿Sí? Debemos de buscar líderes en nuestras comunidades que se esfuercen, que ellos se esfuercen por escuchar la voz de Dios, ¿sí? Pero que no sepan que hablan por Dios. ¿Sí? Que ese líder escuche la voz del Eterno, lo que el Eterno quiere para la comunidad, ¿sí? Pero que no sepa o que no llegue y diga, el Eterno dice. ¿Sí? El Eterno dice que tenemos que dar tanto porque hay que crecer la congregación. ¿Sí? Que es lo más común que pasa. Debemos de buscar líderes que sean sensibles a los misterios de nuestra existencia y que sean como poetas, ¿sí? Van a decir, ahora ya salió con poesía. Pero que sean como poetas que puedan expresar esos misterios, que nos los hagan entender, ¿sí? Debemos de buscar líderes que tengan fe en que todos somos más que la suma de nuestras partes, ¿sí? Que somos la suma de un todo y que ofrezcan una visión de lo que eso significa ser un todo, una unidad, ¿sí? La fe puede carecer de certeza, ¿sí? Pero la fe incorpora la esperanza. Las expresiones de fe ofrecen una visión esperanzadora de lo que puede ser, y no de lo que es, ¿sí? Y buscar líderes que sepan hebreo. I'm sorry, porque si no tratas de aprender hebreo, porque cualquier persona puede implementar una Biblia y decir algo. Muchas veces, pero cuando tratas de aprender hebreo, debemos
debemos cuando... fuerzas a hablar hebreo y a estudiar hebreo, es más profundo. Cuando queramos, cuando le pidamos algo a un líder, tenemos que empezar a hacerlo nosotros también. No podemos decirle a un líder, yo quiero que aprendas hebreo, para que me digas lo que dice. No. Espérame, hermano, Mi espérame. líder ya va a saber hebreo. Permítame, voy a tener permítame. mi líder Pero que- no podemos también exigirle al líder, quiero que aprendas hebreo porque quiero que me digas lo que dicen los textos originales cuando yo no me estoy esforzando por aprender hebreo. O sea, va a pasar lo mismo que pasa en las congregaciones cristianas, que voy a ir a sentarme nada más a escuchar lo que ese líder va a venir a decirme cuando no sé si realmente lo que ese líder me está diciendo es lo que él está traduciendo del hebreo. Sí, porque ni siquiera conozco el alefán. Porque no conozco el alefán. Cuando me dice una yud, ¿qué significa la Sí. yud? ¿Cuál es? Entonces, Right, but that's- debemos buscar líderes que puedan expresar, ¿sí?, esa visión y que puedan inspirarnos a reclamar nuestro lugar dentro de esa visión de la congregación, de esa visión que tenemos de llegar al eterno, ¿sí? Los profetas de Israel eran personas de fe, ¿sí? Pero y creían, pero no eran, tal vez oiga raro, pero no eran tanto como creyentes, ¿verdad? Pero tenían esa fe en el eterno. Ellos creían en el eterno, pero tenían más fe en el eterno, ¿sí? Sus palabras fueron más efectivas, ¿sí?, que otra cosa. ¿Por qué? Permítame. Los profetas eran los profetas eran los poetas del pueblo de Israel, ¿sí? Ellos supieron ver y expresar los misterios del universo, los misterios del eterno, ¿sí? Y ellos expresaron esperanza con imágenes de un Israel restaurado, ¿sí? Incluso sus visiones de fatalidad, fíjense, incluso las visiones que ellos tuvieron y que le comunicaban al pueblo de Israel, aquellas visiones de fatalidad, en cierto nivel eran esperanzadoras, tenían esperanza, porque estaban destinadas a inspirar arrepentimiento y un compromiso renovado con el Eterno. Los profetas de Israel podían ver más allá de lo que estaba sucediendo hasta lo que era posible, ¿sí? Podían ver más allá de los pecados de Israel, podían ver el potencial del pueblo de Israel para el bien, ¿sí? Eran gente de fe. Y puede que no haya mejor ejemplo de fe profética que las palabras de Isaías en la Haftará que nos corresponde esta semana, ¿sí? Ahí Isaías se dirige a un Israel diezmado que ha sufrido la reprimenda, del Eterno, ¿sí? Es un Israel que se desmaya en las calles y que se tambalea por haber bebido de la copa de la ira del Eterno, ¿sí? Isaías invita a este Israel a levantarse del polvo y a adornar mantos de majestad. A este Israel el profeta Isaías le dice: tus atalayas alzan la voz, juntos gritan de alegría, porque todos los ojos verán el regreso de Dios a Sión. Griten juntos, ruinas de Jerusalén, porque Dios consolará al pueblo, Dios redimirá a Jerusalén. Y al decir, cuando dice, griten juntos, ruinas de Jerusalén, no se está refiriendo a las ruinas materiales del pueblo de Israel, se está refiriendo a cada una de las personas del pueblo de Israel, ¿sí? ¿Cómo podemos saber que el profeta Isaías decía la verdad? Nosotros no lo sabemos, ¿sí? Nosotros no sabemos que Isaías dijera la verdad. Yo no sé si el profeta Isaías estaba diciendo la verdad, pero con esto termino, pero tengo la fe absoluta de que el profeta Isaías estaba diciendo la verdad. Yeshua lo estaba leyendo Se en basa. el templo. No se lo... Comentarios. ¿Comentarios? No, la hermana estaba diciendo que no estaba diciendo que teníamos que hablar hebreo, sino que nos ayuda un poquito más. Mucho más. No, sí, eso sí lo Nos entiendo, ayuda yo más. lo entiendo, yo entiendo No, eso. No, una